piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 24 de noviembre. Pues hoy yo creo que también no va a ser tan larga, nada más vamos a ver el puro libro del arte de la guerra. Porque sí, el día de ayer que revisábamos lo de Sinoé el egipcio, pudo haber sido que algunas personas les haya hecho eco. Además de que hay más asuntos en el trasfondo, por lo cual pues no vamos a ver ese libro siempre. Nada más era para ponerlo el día de ayer como referencia, porque ya saben que yo les he dicho las cosas, les digo de dónde lo sacan, los mando a la fuente y les doy la cita exacta. De hecho, normalmente cuando digo algo que lo estoy tomando de una fuente, leemos la referencia exactamente en donde dice exactamente la referencia de dónde viene, ¿no? Así es que no lo veremos, nada más era el día de ayer como ejemplo. También afortunadamente el día de ayer avanzamos en muchas cosas. El día de hoy faltan algunas, entonces también para descansar un poco no lo veremos tan a fondo, pero sí me era importante que quedara claro que justamente de dónde sacan muchas cosas, ¿no? Entonces la próxima vez, después de que lo lean y que digan algo así como Minotauro, yo decreto, etcétera, etcétera, muy probablemente viene de ese libro, ¿no? Es que desafortunadamente también hay muchas cosas que vienen de ahí. Después de que le den una leída y muy probablemente encontrarán la cita textual, tal cual lo sacaron de ahí, ¿no? Entonces, pues nada más para que si tienen duda, pues ya sepan más o menos qué consultar. Y acuérdense las preguntas que siempre hacemos, ¿no? Que es cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y esto es importante siempre preguntarnos el cómo, el cuándo y el dónde, porque a veces hay tanta información o a veces buscan crear tanta información que, bueno, para mí no hay ningún problema porque afortunadamente he aprendido a no dejarme llevar por lo que creo o por lo que me imagino, y realmente este tipo de cosas pues no terminan de alguna manera afectándome ni tampoco me dejo llevar. Si tengo algún dato o alguna información, pues como tal lo consulto y vamos a la fuente y para lo de contar. Y si es un montón de paja, que también se suele suceder en algunas ocasiones, que hay gente que les gusta estar generando paja o información sin importancia, pues también, pues ni siquiera la considero, ¿no? Incluso todo aquello que yo considero que es un mal chiste, ni siquiera lo considero, ni siquiera lo menciono, y en ocasiones, aquí lo hemos dicho, es únicamente como referencia para que sepan pues que de alguna manera ese tipo de cosas existen y que no se dejen llevar, ¿no? Así que, bien, vamos a continuar con esto que es la lectura y dice: entender estas 6 clases de terreno es la responsabilidad
principal del general y es imprescindible considerarlos. Estas son las configuraciones del terreno. Los generales que los ignoran salen derrotados. Así pues, entre las tropas, las que huyen, las que se retraen, las que se derrumban, las que se rebelan y las que son derrotadas. Ninguna de estas circunstancias constituyen desastres naturales, sino que son debidas a los errores de los generales, ¿no? Y es que en muchas ocasiones hay quien busca de hablarte de estrategias, de hablarte de esto que consideran una guerra, pero ni siquiera tienen exactamente idea de qué es lo que están hablando. Prueba de ello, dile un ejemplo bien sencillo. Oye, si hiciéramos cualquier tarea, la que sea, ni siquiera es necesario como tal hablar de guerra. ¿Qué presupuesto necesitamos? Es decir, vamos a poner un ejemplo un poco más normal, un poco más amable. Vamos a suponer que vamos a hacer una fiesta ahorita que ya estamos a 23 y que el próximo domingo es 30, el último domingo de noviembre, cuando supongo que ya se habrán casado todos los que tenían planeado casarse para este mes. Y creo yo que si hicieron un buen trabajo, hicieron un buen presupuesto, de tal manera que dentro de los gastos ni les sobró ni les faltó, e incluían gastos de la fiesta, gastos de la vestimenta, gasto de anillos, gasto del lugar en donde se iban a reunir, gasto de los invitados, el gasto de el viaje de la luna de miel y los gastos extras o adicionales que pudieran resultar de dicho evento, que para muchos es el más importante de la vida, ¿no? Entonces muchos se darán cuenta que si así les costó de trabajo para algo relativamente pequeño como pudiera ser una boda, imagínense algo un poco más grande como es el hecho de llevar a todo un regimiento, a todo un batallón, a todo un pelotón, a algo como la guerra, ¿no? Pues a veces el costo pues es bastante caro, ¿no? Así que pues creo yo que es un dato importante, un dato a considerar, ¿no? Así que bien, continuamos. Dice, como norma general, para poder vencer al enemigo, todo el mando militar debe de tener una sola intención y todas las fuerzas militares deben de cooperar. Cuando los generales son débiles y carecen de autoridad, cuando las órdenes no son claras, cuando oficiales y soldados no tienen solidez y las formaciones son anárquicas, se produce revuelta, ¿no? Y volvemos exactamente a lo mismo, y es que desafortunadamente en el grupo que ustedes gusten y manden, siempre hay gente que es justamente lo que está buscando, que las personas estén descontentas, que las personas no se sientan a gusto, que no todos jalen parejo, para pues que de alguna manera inicien con ahora sí que inicien con el caos, que inicien con el desorden, ¿no? Y acuérdense que sobre todo en el ejército, ese tipo de cosas, pues terminan debilitándolo, incluso distrayéndolo de sus actividades que deberían de ser primordiales, sobre todo si se encuentran en batalla, ¿no? Dice, los generales que son derrotados son aquellos que son incapaces de calibrar a los adversarios. Entran en combate con fuerzas superiores en número o mejor equipadas y no seleccionan a sus tropas según los niveles de preparación de la misma. Y créanme que podemos ver un ejemplo de eso, sobre todo
Lo que se dio aquí en México, que es la más fácil de ver para todos nosotros, porque todos supimos que muchas veces el mismo pueblo se unía a la bola, así le decían, se unían a la bola y se iban casi sin ninguna preparación a la revolución. Eh, Ahí se llegaban a considerar algunos conceptos como es la bola o también conocido como es la leva. Pero para que les quede un poquito más claro el concepto, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial en términos de guerras o guerrillas, a qué se le conoce como la leva, ¿no? Así le ponemos. Y vamos a ver qué es lo que nos contesta la inteligencia artificial. Dice, la leva, también conocida como reclutamiento forzoso, se refiere a la práctica de conscriptar o reclutar personas de manera obligatoria para integrar a las fuerzas militares o grupos armados. Generalmente en contexto de guerra, conflictos internos o guerrillas, este término tiene connotaciones negativas, ya que históricamente se asocia a métodos coercitivos como el secuestro, la presión social o el uso de la fuerza. Y es que en muchas ocasiones son grupos, son personas que ni siquiera están plenamente convencidas de pertenecer a dicha organización, ya sea del ejército o también paramilitar. Simple y sencillamente los tomaron por la fuerza y los obligaron a hacer lo que anden haciendo, ¿no? Origen histórico, surgió en el siglo XX y principios del siglo XIX y principios del XX en América Latina, especialmente durante las guerras civiles o dictaduras. En México, por ejemplo, fue común durante la Revolución Mexicana, que era más o menos lo que les decía, de 1910 a 1920 y el Porfiriato, donde campesinos eran obligados a unirse al ejército. Y algunos, por su propia voluntad, pero en el menor de los casos, pues sí se iban por su voluntad, ¿no? Incluso el mero día de la revolución estaba viendo una película en donde uno de ellos decía, yo me uní simple y sencillamente porque me gusta la sangre y quería tener la licencia de andar haciendo sus barbaridades que andaba haciendo, ¿no? Métodos coercitivos, redadas, cuotas obligatorias, castigos, amenazas a familiares o represalias contra quienes se resistan, contextos de aplicación, guerras convencionales, guerrillas, impacto social, desintegración familiar y desplazamiento forzado, resistencia comunitaria. En algunas regiones las levas generaron revueltas o apoyo a movimientos antiestatales. Ejemplos históricos. En México, durante la Revolución, líderes como Pancho Villa recurrieron a las levas para formar sus tropas, ¿no? ¿Cómo se llamaban esto? Los centauros del norte, ¿no? Y sí sé que se están imaginando qué tipo de cosas eran los centauros, pero pues supongo que es porque tenía la fama justamente de ser un muy bueno con el caballo, ¿no? En Colombia, en la Guerra de los Mil Días y luego en el conflicto de las FARC, la leva fue una práctica recurrente. España, durante la Guerra Civil de 1936 al 39, ambos bandos aplicaron reclutamientos forzosos, ¿no? Eh, Conscripción, aunque también es obligatorio, suele estar regulado por leyes y leva contra Levítica. En la Biblia, la tribu de Leví tenía roles religiosos sin relación con el reclutamiento forzoso. No veo el contexto,
porque no lo pregunté, pero bueno, digo, nunca está de más saber, ¿no? Leva contra Levítica. Pues es que en la actualidad puede ser, ¿eh? Uno ya nunca sabe, ¿no? En el siglo XXI, la leva persiste en formas modernas como el reclutamiento forzoso de niños y jóvenes por grupos armados ilegales. Organizaciones como la ONU la consideran una violación a los derechos humanos, ¿no? Simple y sencillamente, pues por el acto de privar a alguien de sus libertades, ¿no? Pues, es decir, lo tienen aquí simple y sencillamente a la fuerza, ¿no? Porque pues ellos quieren ser libres, ¿no? Si empleados soldados sin seleccionar a los preparados de los no preparados, a los arrojados y a los tímidos estás buscando tu propia derrota. Estas son las 6 maneras de ser derrotado. La comprensión de estas situaciones es la responsabilidad suprema de los generales y deben de ser consideradas. Número 1 es no calibrar el número de fuerzas. La segunda, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. ¿Por qué? Pues porque se te desaniman, se te agüitan. Sobre todo si se dan cuenta que les comienzas a ofrecer espejitos o cosas que difícilmente sucederían, ¿no? La tercera, la insuficiencia de entrenamiento. La cuarta es la pasión irracional. La quinta es la ineficiencia de la ley y el orden. Y la sexta es el fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos. La configuración del terreno puede ser un apoyo para el ejército, para los jefes militares. El curso de la acción adecuada es calibrar al adversario para asegurar la victoria y calcular los riesgos y las distancias. Salen vencedores los que libran batallas conociendo estos elementos. Salen derrotados los que luchan ignorándolos, sobre todo cuando se trata de ir a atacar y no cuando estás esperando un ataque. Porque cuando estás esperando normalmente pues estás cerca del sitio que pues estás defendiendo. Cuando vas a atacar estás lejos de todo aquello de donde podrías de alguna manera pues aprovechar pues, para hacerte de provisiones, ¿no? Así que creo yo que pues por el momento, por hoy es todo. Ahí lo vamos a dejar. Así que pues vámonos a editar y a subir el video, ¿no? Así que pues por hoy es todo y ya vámonos a editar.